Cuando proceso fotografía de paisaje, no intento mejorar esa fotografía. Lo que intento es transmitir la vivencia y la experiencia y lo que yo sentí cuando tomé esa fotografía en esa localización concreta. Porque desde mi punto de vista, procesar una fotografía de paisaje no consiste en transformar una fotografía mediocre en una gran fotografía. Se trata de terminar la fotografía. La fotografía empieza en la localización con la cámara y termina en el procesado. En este vídeo te voy a mostrar cómo yo proceso una fotografía de paisaje desde el inicio hasta el final, hasta dejarla terminada. Pero no quiero mostrarte solo qué deslizadores muevo. Quiero enseñarte o mostrarte el por qué yo tomo las decisiones de mover esos deslizadores. Antes de comenzar, quiero dejar claro una cosa desde mi punto de vista. Procesar una fotografía no es manipular la fotografía. Cuando yo disparo o hago una fotografía en formato crudo, en formato RAW, ese archivo que me llevo es un negativo digital. Y dentro de ese archivo digital hay muchísima información que necesita ser sacada, que es un archivo con muchísimo potencial. Y todo ese potencial nosotros tenemos que sacarlo e interpretarlo a nuestro gusto. Mirad, cuando disparamos en JPG, la cámara toma por nosotros ciertas decisiones. El balance de blancos, el contraste, la exposición, toma un montón de decisiones por nosotros que después ya le imprime a la fotografía. Y nosotros, cuando cogemos un archivo crudo, un archivo que no es un JPG, lo que hacemos precisamente es tomar las decisiones nosotros, pero conscientemente y buscando nuestro estilo y lo que nosotros queremos sacar de ese archivo. Para mí, procesar una fotografía de paisaje no es hacer que esa fotografía sea más llamativa y llame más la atención. Es completar esa fotografía. Y la fotografía, el procesado, comienza mucho antes de abrir ese archivo en el ordenador. Comienza en la localización, cuando decidimos el encuadre que vamos a hacer, cuando esperamos a la luz adecuada, cuando tomamos la decisión de qué tiempo de exposición le vamos a dar, cuando tomamos todas estas decisiones que van ligadas a la planificación de la fotografía, es aquí donde empieza la fotografía. Por eso os decía antes que una fotografía, el procesado no la mejora. La fotografía, el procesado de una fotografía lo que hace es complementarla, terminarla, porque la fotografía funciona porque hemos tomado decisiones conscientes en cuanto a composición, velocidad de obturación, todos estos detalles antes de iniciar el procesado. Por eso es importante, como os he dicho muchas veces, cuando estoy haciendo la fotografía en el campo, tener en mente, tener claro cómo la voy a querer procesar, qué voy a querer sacar de ella y qué voy a querer que transmita. Y entonces es cuando decidiré si hacer largas exposiciones, cortas, todas estas decisiones que hayamos visto en otros vídeos. Bien, pues una vez que os he explicado un poquito mi filosofía y mi intención y mi idea cuando proceso fotografías de paisaje, vamos a comenzar con el paso número 1, que no es otro que analizar tu fotografía. Lo primero que hago es descargar mis fotografías, las de mi sesión, en el ordenador, y en este caso con Lightroom, podéis hacerlo con el que vosotros veáis. Yo lo que hago es mirar todas mis fotografías, analizarlas y, como veis, voy poniendo 5 estrellas en aquellas que me gustan más y que considero que tienen potencial para ser procesadas. Una vez que tengo todas, pues simplemente lo que hago es elegir una. En este caso voy a procesar esta. Me llama mucho la atención cómo las piedras se mezclan y se funden con esta agua sedosa y me crea un primer plano. Pero la idea principal en este bloque es analizar la fotografía, sentarte delante de tu fotografía antes de hacer cualquier tipo de trabajo, y yo personalmente me hago varias preguntas. ¿Qué fue lo que me llamó la atención cuando hice esta fotografía? ¿Cuál es mi sujeto principal? El sujeto principal, como os digo siempre, es súper importante. ¿Dónde quiero que mire el espectador cuando yo termine de procesar esta fotografía? ¿Transmite la imagen la atmósfera que yo sentí cuando estaba haciendo esta fotografía? Estas preguntas para mí son clave, porque si no sabemos lo que queremos conseguir cuando procesemos nuestra fotografía, lo que vamos a hacer es empezar a mover deslizadores al tuntún, sin sentido, estos que tenemos aquí ahora, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es que cometamos uno de los grandes fallos a la hora de editar fotografía, y es procesar sin una intención clara. Así que antes de editar tienes que tener una intención y saber lo que queremos conseguir con nuestra fotografía.
Y ahora sí, ahora lo que hago es, una vez que ya conozco la intención que busco con esta fotografía, comienzo con mis ajustes. Y yo siempre empiezo con ajustes globales. Al inicio nunca utilizo máscaras y no empiezo tampoco por los detalles. Lo primero que busco en una fotografía es que sea equilibrada. Por lo tanto, empiezo con este primer panel de ajustes globales que afectarán a toda mi fotografía. Y el primer punto con el que yo empiezo normalmente es con el balance de blancos, perdón. Es el primer ajuste que yo miro. No busco un valor concreto y tampoco busco que una temperatura excesivamente o forzada. Busco la temperatura que encaje con la escena, con lo que yo sentí cuando estaba en esta localización. Si era un amanecer frío, pues no la calentaré artificialmente. En este caso, lo que tenía era un atardecer, se empezó a poner cálido y aquí hice la fotografía con un balance de blancos automático. Por lo tanto, yo lo que quiero es buscar ese balance de blancos que defina mi atmósfera. Y en este caso, pues lo que voy a hacer es calentar un poquito para quitar ese exceso de frío y voy a dar una pizca de magenta, pero la temperatura, el balance de blancos es lo que me crea la base de mi escena, ¿de acuerdo? Una vez que tengo la temperatura o el balance de blancos ajustado en mi imagen, ¿de acuerdo? Lo que hago es comenzar a hacer ajustes de luz globales en mi imagen. En este caso lo que voy a trabajar es un poquito con la exposición. Con la exposición no quiero dejar la fotografía terminada porque son ajustes globales. Solo busco una base que sea la adecuada para cada fotografía. Es diferente, como siempre lo digo. Entonces voy a buscar la base que se adecue a lo que estoy viendo y a lo que yo fotografié en su momento. Que no sea ni demasiado clara, ¿veis? Ni demasiado oscura. Simplemente voy a jugar un poquito con la exposición para que la imagen no esté lavada, no esté forzada y que más o menos mantenga la luz que yo tenía o que yo buscaba en este momento. En este momento ya el sol se había puesto y estaba bastante oscurito. Por lo tanto, lo que voy a hacer es quitar un poquito de exposición, no mucho. No busquéis una cifra concreta en los deslizadores, porque cada fotografía es diferente, ya os digo. Después de la exposición, vamos a trabajar las altas luces y las sombras, es decir, las iluminaciones y las sombras. Lo que no podemos hacer con estos deslizadores es forzarlos al máximo en los dos sentidos, porque se crean estas imágenes que parecen HDRs, que son forzadas, que sí, que quedan bien al inicio, pero después pues no nos van con el tiempo no nos van a gustar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago con esto? Pues las altas luces, las iluminaciones, me van a afectar principalmente pues, a esta zona del cielo. ¿Creo que tengo que bajarlas o no? Lo que hago es intentar ajustarlas. Bajo una pizca, porque tampoco quiero perder la luz del fondo, que perdería la profundidad. Y las sombras, pues las subo un poquito para, sobre todo, conseguir que se vea el detalle en estas zonas de la montaña y de la pared, ¿de acuerdo? Porque aquí mi sujeto principal he decidido, cuando lo fotografié ya lo sabía, pero al ver la fotografía ahora, antes de procesar, va a ser esta piedra de aquí. Así que voy a levantar un poquito las sombras para darle un poquito más de detalle a eso, ¿veis? Si yo levanto mucho me paso, entonces quedaría lavada. Lo que hago es levantar un poquito. Estoy haciendo ajustes globales, no ajustes locales. Acordaos que este detalle es importante. Entonces lo que busco con estos dos deslizadores no es que toda la escena tenga la misma luz, sino empezar a crear esa profundidad con la luz del fondo y sacar un poquito de detalles en las sombras, que tengan detalle pero que no equilibren demasiado la luz, porque entonces la imagen queda fea. Vale, pues una vez hecho eso, lo que vamos a hacer son blancos y negros. Como ya sabemos, el blanco afecta a la parte derecha de nuestro histograma, los blancos más blancos. ¿Veis? Si yo levanto, pues afecta al cielo y al primer plano, ¿lo veis? Y los negros pues nos afectan a las zonas más en sombras, los oscuros fuertes, los negros que están en la parte izquierda de nuestro histograma. Entonces, simplemente pues voy a ajustar un poquito el blanco para que estos blancos ganen un poquito en detalle, siempre fijándome en mi histograma, ¿de acuerdo? Los blancos están a la derecha. Si yo me paso, se queman, ¿veis? Y me lo canta aquí.
el histograma me lo está cantando y me dice dónde se quema. Por lo tanto, no quiero que lleguen a quemarse, pero sí que tengan esa cantidad de iluminación. Y los negros, pues igual, si yo los dejo demasiado oscuros, ¿veis? Se me están quemando algunos negros. Lo que hago es moverlos mirando mi histograma hasta que dejan de quemarse y los dejo ajustados. Fijaos que solamente con estos detalles ya la imagen la estamos equilibrando bastante y estamos consiguiendo un poquito esa sensación que teníamos cuando estábamos allí, ¿vale? La idea de los negros y los blancos y de todo este panel no es aplanar la fotografía y que quede todo igual, sino empezar a crear profundidad, ¿de acuerdo? Tened eso en mente siempre. Cuando la base de mi imagen ya la tengo equilibrada como yo quería más o menos, pues empiezo a trabajar en el contraste y el volumen, lo que en el panel de aquí de Lightroom se conoce como presencia, ¿de acuerdo? En estos 3 primeros deslizadores. Y mirad, la idea no es hacer que toda la fotografía destaque. Quiero decir que con esto vamos a hacer ajustes globales, pero de una manera muy suave, primero para no generar halos que se suelen generar si abusamos, por ejemplo, de la claridad. Fijaos, ¿veis? Se generan artefactos y situaciones muy, muy feas, cosas que no son naturales. Siempre buscamos yo por lo menos busco la naturalidad en mis fotografías y busco ahora generar un poquito de detalle, zonas que destaquen esta piedra, el primer plano que nos va a guiar la mirada hacia el fondo. Y todo ello lo hago siempre con una premisa que para mí es muy importante y es la luz. ¿De dónde viene la luz? ¿Dónde tengo la luz? ¿Y dónde incide la luz? En esta fotografía, por ejemplo, pues la luz está al fondo. El sol se puso por la parte de la derecha y la luz entra del fondo y se filtra. Fijaos, aquí brilla. ¿Veis? Por aquí tengo estos brillos de luz en este primer plano. Pero esta ladera está en sombra y esta parte también. Esta coge un poquito. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la luz de la fotografía y no inventarla, ¿de acuerdo? Por eso es importante siempre tener en cuenta leer la luz y saber de dónde viene para a la hora de trabajar nuestra fotografía, pues el tener en cuenta que no la estamos inventando, la estamos potenciando. Entonces, en cuanto a presencia, pues yo le doy un poquito de claridad. Normalmente no suelo superar el 20, a veces llego un poquito más, pero en este caso con esto es suficiente. Ya mi primer plano ha conseguido subir un poquito y ahora le doy, si un poquito de textura en esta imagen, pues me vendrá bien, me generará textura. Pero muy suave, ya os digo, son ajustes globales y ajustes muy suaves. ¿Veis? Un poquito el antes y el después. Se ve un poquito, lo vemos aquí mejor. Voy a ponerlo aquí. Aquí tenemos a la izquierda el antes y el después. ¿Veis cómo va generando un poquito de textura y un poquito de calidez? Y vamos sacando detalles en las sombras, ¿vale? Pues en cuanto a estos ajustes, también podríamos trabajar con la neblina, que lo que hace básicamente es generar contraste o quitarlo en función del lado que utilicemos de nuestro deslizador. Pero es un ajuste que a mí no me gusta utilizar mucho. En cualquier caso, si lo que quiero es darle contraste, utilizo el contraste global, un poquito, porque la claridad es como un microcontraste y el contraste que tenemos debajo de exposición es un contraste que afecta a toda la imagen, ¿vale? Este es un poquito más selectivo y menos agresivo que el contraste general, por eso prefiero utilizar este de inicio. Pues ahora entramos en uno de los puntos que yo considero más delicados en cuanto al procesado de fotografías de paisaje, que no es otro que el color. Y aquí lo que yo quiero es dejar claro un poquito mi filosofía en cuanto al color en las imágenes. Yo no busco colores intensos, no busco colores que sean creíbles. Por ejemplo, aquí en la costa donde yo estoy, que se generan estos tonos pasteles de forma natural en los atardeceres y los amaneceres, no busco que sean chillones y que destaquen por encima de la fotografía. Porque cuando tenemos un archivo original, como hemos visto en el antes y el después, la imagen es plana, no tiene color, le falta textura, le falta color, le falta saturación. Y uno de los fallos que cometemos muchas veces es subir la saturación para conseguir que esta imagen quede mejor, ¿veis? Pero lo que estamos haciendo es crear pues, atardeceres completamente naranjas, que no son normales, o amaneceres. Forzamos la imagen de una manera que
que puede llamar la atención en unos segundos, pero que en el tiempo no se aguanta bien. Cuando viésemos esa fotografía en el tiempo, posiblemente nos diésemos cuenta de que está sobresaturada. Yo prefiero trabajar el color poco a poco. Voy a quitar esta saturación que le he puesto exagerada. Y lo primero que hago cuando trabajo el color, empecé con el balance de blancos, después el contraste, que el contraste y los cambios de luminosidad en nuestra imagen también afectan al color, ¿vale? Y ya solo al final lo que añado es un poquito de intensidad. La intensidad es un ajuste menos agresivo que la saturación. Pasa como con la claridad y el contraste, ¿vale? La saturación afecta a todos los colores de nuestra imagen, ¿veis? Si yo la subo al máximo o la quito, me la deja en blanco y negro o me la sobresatura. Sin embargo, la intensidad preserva y protege un poquito los colores más saturados. Si os dais cuenta, utiliza los que están más suaves y son con los que trabaja. Es como el microajuste de claridad. Y es la que a mí me gusta utilizar. La subo un poquito y después lo que hago es trabajar con el mezclador de colores. El mezclador de colores, o el HSL que conocemos también, es aquel que me va a permitir trabajar tanto en los tonos, para modificarlos un poquito, que en esta imagen no considero que sea necesario, la saturación y la luminosidad, como veis aquí. Yo siempre comienzo con la luminosidad, por lo que os he dicho. Cuando yo te cambio la luminosidad y el contraste de la imagen, los colores se ven afectados. Y ese es uno de los motivos por los que trabajo el color en cuanto a ajustes globales de mi imagen al final de todo. Porque me ha afectado a los colores. Si yo hubiese ajustado los colores al inicio, pues ahora se habrían visto modificados. Vale, pues teniendo esto en cuenta, voy a empezar a ver qué colores tengo yo en esta imagen. Tengo azules fríos por el agua, tengo cálidos y azules por el cielo y naranjas en las piedras, estas piedras son naranjas. Entonces, básicamente lo que hago es, ahora sí, empiezo a generar con la luz, empiezo con la luminancia, que me variará la luminosidad. ¿Veis cómo al subir el amarillo, que lo tengo en el cielo, me crea ahí al fondo, fijaos que se ve claramente, ¿vale? Lo voy a hacer excesivo para que veáis qué zona se ve afectada. ¿Veis? El primer plano, que es donde están esas piedras, y el cielo. Subo un poquito la luminosidad para crear ese volumen y esa sensación de profundidad. El naranja pues estará en las piedras y en el cielo también. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis estas piedras, esta zona de aquí de la derecha? Esa también se ve afectada porque las piedras en esta zona pues son naranjas. Subo un poquito. Fijaos que yo nunca hago ajustes forzados o excesivos. En este caso, este color pues ya se veía claro que no estaba, y lo que tenemos es el azul. Si yo subo la luminosidad del azul, voy a hacerlo excesivo. ¿Veis cómo el primer plano y el cielo es lo que se ve sobre todo afectado? Yo quiero subir un poquito la luz en el primer plano, pero solo me afecta a lo que es azul. Fijaos que las piedras no me las está tocando y eso me crea esa sensación en el primer plano, de volumen y de textura. En los cielos de amaneceres y atardeceres suele haber púrpuras y naranjas, pero en este caso, ¿veis? Está en la parte superior del cielo. Lo voy a bajar para oscurecer esta zona. Y los magentas, púrpuras y magentas, no sé si he dicho púrpuras y naranjas, pero bueno, los bajo un poquito. Y una vez que tengo mi luminosidad colocada o trabajada como yo quiero, lo que hago es trabajar con la saturación. Como subir luminosidad, cuando yo doy luz, un color pierde saturación, y si le quito luminosidad, la gana. En este caso he dado luz a los amarillos y los naranjas, voy a darles un poquito de saturación para que vuelvan a su sitio, y miraré si el azul quiero que gane o pierda intensidad. En este caso yo quiero que pierda un poquito de saturación para que sea más blanco, porque la espuma del agua es azul, pero porque coge el color del cielo azul. Ya os digo que el sol ya se había puesto, pero yo quiero el agua un poquito más blanca, que es como estaba cuando yo estuve allí, ¿vale? Y entonces con esto yo tengo mi primer ajuste, fijaos, el antes y el después, que me crea esa sensación y esa luz. Como os digo, colores muy suaves, muy suaves para trabajar mi fotografía, pero que no sea excesivo. Bien, pues cuando yo ya he hecho los ajustes globales a mi fotografía y la fotografía ya la tengo equilibrada a nivel global como me gusta, la de la derecha es la que tengo equilibrada, la izquierda es el original, es el antes y el después, es entonces cuando paso a ajustes locales. Y aquí es cuando empiezo a utilizar las máscaras.
pero no utilizo las máscaras para transformar la escena. Las uso para guiar la mirada del espectador o de la persona que ve mi fotografía y que destaque mi sujeto principal y guiar su mirada por la zona. Utilizo máscaras pues, para oscurecer las zonas que distraen. Por ejemplo, aquí ahora oscureceremos un poquito la zona alta del cielo. Eso hará que mi sujeto principal destaque. Utilizaré una máscara para destacar más mi sujeto principal y para crear más textura en esta zona que me guíe la mirada. Eso en esta fotografía, como os digo, pues cada fotografía es diferente. Al final de lo que se trata es de dar un poco de presencia al sujeto principal y que la máscara no se note. Si la máscara se nota excesivamente, si tengo muchos halos o la máscara se nota mucho, posiblemente la máscara esté mal aplicada. La idea no es que se note la máscara, sino que se note la fotografía, que destaque lo que queremos, ¿vale? Entonces, en este primer caso, yo lo que voy a utilizar ahora es el cielo. ¿Por qué el cielo? Porque yo quiero que el cielo, sobre todo en su parte superior, se oscurezca un poco. Utilizo la máscara de cielo automática y lo que hago es pues, bajar un poquito de la exposición. La exposición del cielo la oscurezco un poquito, ¿de acuerdo? Y subo las iluminaciones para recuperar... Perdón, que se me ha ido... Para recuperar pues, esa información en esta zona de aquí. Y lo que vamos a hacer es darle un poquito más de calidez al cielo. Solo un poquito, ¿veis? De esta manera, sin que pierda el azul, porque el azul me está generando ese contraste. Eso en cuanto al cielo. ¿Qué hago después? Después voy a trabajar un poquito pues, mi primer plano. Y aquí hay veces que lo que hago es invertir la máscara, pero es que en este caso no quiero que el ajuste me afecte a toda la zona. Por ejemplo, yo quiero que mi sujeto principal gane un poquito de presencia. Para ello lo que voy a hacer es seleccionar única y exclusivamente pues, mi sujeto principal. Para eso utilizo la máscara de seleccionar objetos, pinto encima de él, ¿de acuerdo? Y dejo que me lo seleccione. Las máscaras funcionan súper bien. Si os dais cuenta, me ha seleccionado la piedra y lo que vamos a hacer, cuando me pongo encima, está ahí seleccionada, ¿veis? Lo que vamos a hacer es darle un poquito de blancos, subir blancos para darle un poquito de presencia. Fijaos cómo va cogiendo esa textura. No levanto las sombras, una pizca solo, porque si levanto las sombras, pues me va a quedar muy empastado todo y muy equilibrado. Simplemente con este ajuste, vamos a ver el antes y el después, veis cómo esa piedra ha ganado en presencia. Al captar la luz, el ojo humano pues se va hacia la luz. Lo siguiente que quiero hacer en esta fotografía es hacer que la mirada se guíe desde el primer plano, que es muy potente, y se guíe siguiendo esta línea de texturas hacia el sujeto principal. Para eso voy a utilizar el pincel. El pincel es algo que yo utilizo mucho cuando proceso mis fotografías porque me permite pintar en la zona que yo quiero que se vea afectada de inicio. Fijaos que no llego hasta los bordes, porque los bordes los voy a querer un poquito más oscuros. Y entonces aquí pues hago lo mismo. Le doy un poquito de blanco para que destaque un poquito más. Y aquí sí que, por ejemplo, me voy a venir y le voy a dar claridad para que gane más textura. Y de esa manera, sin pasarme, esto es mucho. Acordaos que es muy, muy fácil que nos pasemos a la hora de procesar nuestras imágenes y es importante tenerlo en cuenta. Y lo voy a dejar, está igual excesivamente azul, le voy a dar una pizca de cálido para bajar ahí y así lo dejaría, ¿de acuerdo? Estos dos ajustes, simplemente con estos dos ajustes, voy a quitarlos y ponerlos. ¿Veis cómo la imagen gana presencia y mi sujeto principal también? La imagen se guía mejor y mi sujeto principal destaca más. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a intentar oscurecer un poquito más la parte superior del cielo. Voy a utilizar otro pincel y voy a pintar encima de la zona que quiero oscurecer, tipo viñeta, pero de manera pues un poquito más manual. A mí las viñetas estándares me gustan menos, entonces prefiero pintar en las zonas en las que quiero que se vean oscurecidas. Esto es mucho, evidentemente. Lo que vamos a hacer es bajar ligeramente la exposición y las iluminaciones. Así. De manera que me está creando ese efecto en el que estoy enmarcando mi sujeto principal. Vale.
Como ya tengo esto, vamos a hacer otro ajuste con otro pincel en el que yo lo que quiero es destacar estas zonas del primer plano, estas piedras, ¿de acuerdo? Y voy a pintar sobre ellas para destacar esta luz. Esto que estoy haciendo ahora pues es básicamente un Dutch and Burn de toda la vida, destaco las luces y las sombras. Entonces lo que voy a pintar es en las zonas que tienen más luz, ¿de acuerdo? Del primer plano y de la zona en la que yo quiero que se vean destacadas pues esas luces para que me guíe la mirada. Fijaos que empiezo por la zona inferior izquierda, me van llevando y todo esto me lleva a la zona de aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez hecho esto, lo que hago es, una vez más, subo los blancos para que, lo voy a subir excesivamente para que lo veáis, ahora lo bajo, ¿veis? ¿Veis cómo empieza a destacar ese? Voy a bajar un poco para equilibrar. Simplemente que destaquen. Vamos a ver el antes y el después de este efecto, de esta máscara, ¿veis? Muy suave, cosas suaves, no forzadas. Y con esto pues empezaríamos a poder crear como digo, esos ajustes locales. Voy a sacar un poquito el pincel otra vez para pintar en esta zona de la piedra en la que yo quiero que destaque ligeramente, un ajuste muy suave, el blanco. ¿Veis cómo? Esto es ir sacando detalles de las piedras, ir sacando pues todo eso que necesitamos. Y por último, pues lo que haría sería una viñeta. Y ahora en este caso sí que me voy a venir, voy a quitar las máscaras y me voy a venir a las viñetas, ¿vale? A la corrección de lente, ahora lo haremos, a los efectos, perdón. Y le añado un poquito de viñeta. ¿Veis? Y al añadir un poquito de viñeta, todo el camino central y que va hacia mi sujeto principal, pues gana muchísima fuerza. Entonces estos son los ajustes locales que yo haría en esta imagen. Y una pregunta que todos nos hacemos siempre es ¿cuándo usar Photoshop o no utilizarlo? En general yo pienso que no todas las fotografías necesitan pasar por Photoshop. De hecho, la mayoría de las fotografías que yo hago no pasan por Photoshop. Se pueden terminar perfectamente en Lightroom o Luminar, cualquier programa de estos de edición que tenemos al alcance, que a día de hoy son súper potentes. Solo utilizo Photoshop cuando me aporta algo de verdad. Por ejemplo, cuando quiero eliminar un objeto que no consigo eliminar con lo que tengo aquí por ejemplo, para hacer un focus stacking, para combinar exposiciones, porque yo utilizo máscaras de luminosidad para hacer ajustes específicos, pero no utilizo Photoshop porque sí. Entonces, para que veáis esta imagen, que es la que tengo en Lightroom, yo sí que me la he traído a Photoshop y le he aplicado algunos ajustes. Yo, como os digo, soy ferviente defensor del trabajo con máscaras de luminosidad cuando hay que utilizarlas, no siempre. Y entonces, aunque Lightroom tiene una selección de zonas de luces, creo que me da más flexibilidad o más control utilizar las máscaras aquí. Y mira, voy a quitar las máscaras que he hecho, ¿vale? He creado 3 capas simplemente para potenciar un poquito ese Dutch and Burn que hicimos antes y potenciar tanto mi piedra como mi primer plano. En esta primera, utilizando máscaras de luminosidad, que las creo a través yo utilizo el panel de Tony Kuiper, pero hay muchos en el mercado, todos hacen prácticamente lo mismo, ¿vale? Fijaos, yo aquí lo que he dado, si lo quito y lo pongo, voy a ponerlo un poquito a pantalla completa para que se vea mejor. Vale, aquí se ve mejor. ¿Veis? En el primer plano he creado un poquito más de luz en estas piedras para que destaquen un poquito más y se vean mejor. Y fijaos cómo en mi sujeto principal, en toda esta zona de aquí, pues es en la que yo he creado esa luz. Eso en esta primera capa. En las dos siguientes lo que he trabajado es el contraste de este agua. Cuando el agua se mueve es uno de los casos en los que yo me vengo a Photoshop y hago 2 capas. Una en la que, como podéis ver, utilizando máscaras de luminosidad, genero un poquito más de luz en los blancos sin pasarme, como veis son ajustes muy suaves, y potencio un poquito los negros, ¿veis? Eso hace que la zona del agua gane en contraste
Lo podríamos hacer con los deslizadores de los que tenemos aquí, de claridad y textura, pero he visto que generan esos halos y eso, si lo quieres, se fuerza fácilmente. Y encuentro que tengo más control con esto. Y simplemente con estos 3 ajustes, pues como podéis ver, el antes y el después, creo que mi imagen gana bastante. Es muy suave y gana lo suficiente como para habérmela traído a Photoshop y simplemente le he hecho esto. No hay que hacer más. No por hacer más cosas la imagen va a ser mejor. La guardo y al guardarla me vuelve a aparecer aquí, ¿veis? Solo que con los ajustes aplicados de Photoshop. Aquí tengo 2 fotografías, la original, que es esta, fijaos cómo cambia la foto, y la que me traigo con los ajustes aplicados. Y es en este caso en el que yo me la he llevado a Photoshop para hacer esos pequeños ajustes y me vuelvo aquí para seguir trabajando con ella. Si no hace falta, no la llevo y sigo trabajando aquí. Bueno, pues ahora que tengo mi imagen trabajada, yo siempre me gusta dejar para el final el trabajo de la limpieza del granito, del ruido de mis fotografías y el enfoque. De esa manera yo preparo mi fotografía para el destino que va a tener. Puede ser imprimir, puede ser en pantallas, el formato. No es lo mismo preparar la imagen para imprimirla en grande que para mostrarla en Instagram. No hace falta el mismo tipo de tratamiento. Pero bueno, os tengo que decir que si queréis utilizar las funciones inteligentes, las de IA, de quitar y de demás, tenéis que hacerlo antes de mandar la imagen a Photoshop, ¿veis? Porque si lo hacemos después, cuando la traemos, nos deshabilita estas funciones, aunque lo podemos hacer manualmente. Como yo lo hago muy suave y poco agresivo, porque lo que no quiero es esto, que me lave la imagen, ¿veis? Si yo le doy mucho, la imagen me la lava por exceso. Entonces, a veces, si me acuerdo, en este caso se me ha pasado, hago la limpieza con la IA antes de mandarla a Photoshop, pero como no lo he hecho, pues no pasa nada. Simplemente lo hago de manera manual y le doy un poquito simplemente, porque además es que la imagen está bastante limpio. Aquí tenéis un poquito el zoom, ¿veis? Que podéis hacer sobre la imagen para ver el antes y el después, e ir moviéndoos por la zona, y es que la imagen no tiene ningún problema de ruido ni de granito. Y después lo que sí que hago es pues aplicarle un poquito de enfoque, solo un poquito, tampoco mucho, porque entonces, ¿veis? Aparece forzada. Yo todos mis ajustes, como estáis viendo, son muy suaves y después voy trabajando sobre ellos. Así, un poquito, y fundamental desde mi punto de vista pues es aplicar la máscara para que ese enfoque solo se aplique en las zonas blancas que estáis viendo, sobre las zonas que yo quiero y no sobre todo, porque por ejemplo el cielo que está blanco no tiene textura. Si yo le aplico, veis ahora está negro, no se le aplicará nada, pero si yo le aplico un enfoque a la zona del cielo, lo que haré será forzarlo y generar artefactos extraños. Así que ya os digo, un poquito de enfoque y un poquito controlándolo con la máscara. Bueno, ya estamos llegando a la parte en la que como en todos los vídeos, os comento pues qué fallos hemos cometido todos. Yo el primero cuando empezamos a procesar y que debemos evitar cuando estamos procesando nuestras fotografías de paisaje. El primero es sobresaturar nuestras imágenes. ¿Veis cómo queda espantoso sobresaturar nuestras imágenes? Parece que no, pero si las sobresaturamos, cuando llevamos mucho tiempo viendo nuestras fotos, la vista se acostumbra y, bueno, pues parece que no, pero la hemos dejado empastada, sobresaturada. Otro fallo muy común es el uso del deslizador de la claridad. Si lo forzamos mucho, veis que crea este tipo de efectos, y en montañas que están a contraluz se generan halos en árboles. Entonces, mucho cuidado con el uso del deslizador de la claridad, porque da muchos problemas que no se ven y solo se ven al final, ¿de acuerdo? Y sobre todo, un fallo muy importante es sobreeditar nuestra fotografía. Ya os he dicho a lo largo de este vídeo que no por tocar más cosas, más deslizadores, hacer más a la imagen va a quedar mejor. La imagen necesita lo que necesita. Lo que nosotros, como nos hemos sentado al inicio y hemos buscado
y hemos pensado qué es lo que queríamos de esta imagen, tenemos que conseguir eso, nada más, no hay que hacer nada. Entonces, cada ajuste que toquemos en nuestra imagen debe de contestar una pregunta de aquello en lo que estamos buscando. ¿Qué pregunta es? ¿Qué quiero mejorar cuando toco esto? Y si no hay una respuesta a esta pregunta, ese deslizador, pues no, yo no lo toco, no me hace falta para nada. Entonces, muchas veces la mejor decisión que podemos tomar cuando estamos procesando es no tocar lo que no hace falta y dejar de procesar. Otra gran decisión cuando termina la fotografía, como por ejemplo esta que yo tengo aquí terminada, pues es dejarla descansar. Te vas, te tomas un café, te das una vuelta y cuando vuelvas la miras. Miras si está bien de luz, miras si está bien de color y si hay que volver a ajustar algo, que es lo que os decía antes, cuando la vista se acostumbra, la ve bien, pero al cabo de una hora, por ejemplo, puede que veas algo mal. Ese es el momento de volver a tocar esa imagen y si la ves bien, pues está terminada. Bien, pues ahora que yo esta fotografía la doy por terminada, como ya os he dicho en el apartado anterior, lo que vamos a hacer o lo que yo voy a hacer es ver el antes y el después y ver si me hago una serie de preguntas normalmente, que es la que me ayuda a determinar si la fotografía está terminada o no. La pregunta es... ¿Cuánto he editado yo esta fotografía? Esta pregunta va enfocada a ver si la he sobreprocesado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ha mejorado la fotografía de su archivo original, que es el de la izquierda? Pues sí. ¿La mirada llega mejor a mi sujeto principal? ¿Destaca más mi sujeto principal? Pues aquí tengo mi sujeto principal que está oscuro y no destaca, y aquí, contra este cielo cálido, está mi sujeto principal, que es la piedra, pues sí. ¿La luz tiene más fuerza? Sí, por supuesto, sobre todo la luz del primer plano, que es la que me guía, la del fondo que me crea ese volumen. Hay un vídeo sobre volumen en el canal, cómo crear volumen. No lo he aplicado en este procesado porque no le hacía falta, pero se podría utilizar también. También os diré que los procesados con máscaras de luminosidad y demás, pues seguiré creando vídeos de procesado, así que suscribiros para no perderos. Vale, seguimos con las preguntas. El color. ¿Los colores siguen siendo naturales? Sí. Aquí estaba muy azul porque era la hora azul, pero aquí yo veo colores naturales, no veo colores forzados, ni empastados, ni demasiado fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, creo que en este caso la imagen transmite mejor lo que yo sentía o lo que yo viví cuando estábamos allí. Si puedo decir que todo esto es así, pues es que la imagen ya está terminada. No hace falta seguir tocando, simplemente dejarla descansar y volver a mirarla. Durante mucho tiempo pensé que editar una fotografía consistía en dominar los diferentes programas de procesado que hay en el mercado. Y con el tiempo me di cuenta que estaba totalmente equivocado. Lo que verdaderamente importa no es dominar esos programas de procesado, sino mirar, ser consciente y tomar las decisiones nosotros, tanto a la hora de hacer la fotografía en la localización como a la hora de procesarla. Y de esa manera conseguiremos transmitir al espectador lo que nosotros queremos que sienta y dónde queremos que mire y dónde queremos fijar su atención dentro de nuestras fotografías. Y eso es lo que importa. Y el procesado de una fotografía tiene que formar parte de ese ecosistema en el que nosotros mostramos aquello que queremos mostrar. Así que nada, hasta aquí ha llegado este vídeo y te dejo un enlace al artículo de la página web donde, por cierto, acuérdate que puedes suscribirte a la newsletter para no perderte nada y más artículos, más vídeos en el canal. Como siempre os digo, suscribiros al canal, suscribiros a la newsletter y ya me pondrás en los comentarios qué es aquello que te interesa o que te cuesta un poquito más a la hora de procesar tus fotografías. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.